Shalom amigos, me encuentro en estos momentos con nuestro amigo Gastón Seidman, que estará conversando con nosotros. Gastón, ¿dónde nos encontramos en estos momentos? Bueno, en estos momentos nos encontramos en el barrio de Malja, una zona cerca donde yo vivo. Yo soy de acá, de Jerusalén, ya hace 30 años de mi vida, gracias a Dios. Jerusalén, orgulloso, enamorado de esta ciudad. Estamos en este momento en el shopping de Malja, como podrán ver. Okay, miren la estructura. Del lado derecho van a ver el barrio de Malja. Y este es un barrio bastante importante en la historia porque acá se vivió una de las batallas más importantes para la liberación de Israel en el 48. Busquen la batalla de Malja y vengan acá a visitar y bueno, sientan esa emoción, ¿no?, de estar en un lugar interesante, histórico. Y lo más interesante de Jerusalén, lo que más me gusta, es que puedes estar caminando por la calle, paseando por cualquier lado y de pronto te encontrás con esto, una ruina arqueológica, pero eso es hermoso, me parece, porque es caminar, vivir la historia. Jerusalén es una mezcla de historia con modernidad. Yo te voy a decir algo, para mí es cada rincón de mi vida, okay, cada esquina, es una historia que tengo. Yo me crié acá, entonces lo personal también significa mucho para mí, significa mucho. Y respiraste aire, ¿no? Algo es lo que estás diciendo. Acá mira, tenemos unas ruinas, allá a lo lejos podemos ver hay una mezquita, y es algo también característico, Gastón, sí, que acá no se destruye nada, acá lo que queda de la historia está presente. Claro, y siempre acompaña la ciudad. La verdad que sí, eso es interesante. También eso, bueno, está relacionado con el acuerdo que tenemos del 67 en parte, que algunos de los lugares sagrados para el Islam quedó en manos de Jordania, lo que se llama Waqf, sí, queda bajo el control de ellos, pero bajo la seguridad de Israel. Entonces son terrenos que no se pueden tocar, que no podemos tocarlos. Incluso si caminás por ahí es supuestamente que estuvieras de alguna manera caminando en terreno jordano. Claro, y se respeta. Y se respeta, obvio que sí. Se respeta y es muy interesante caminar por ahí también. ¿Hace cuánto tiempo vives, Gastón, en Jerusalén? Bueno, yo desde que llegué hace 30 años. Hace 30 años que vivo acá. Jerusalén, el amor de mi vida. Llegué a Argentina, que bueno, para poder saber diferenciar bien y no sacar lugar a ningún país. O sea, yo soy una persona muy patriota, muy orgulloso de donde vengo, por lo cual Argentina, como digo siempre, Argentina es mi primer amor. Jerusalén es el amor de mi vida. Y bueno, gracias a Dios, después de mucho esfuerzo, hoy logro trabajar y hacer un labor dentro de lo que es explicar Israel, explicar Medio Oriente, que es mi pasión, para la comunidad latina, trabajar en español, poder cooperar en este proyecto que es representar este hermoso país. Gastón, estábamos hablando hace pocos minutos atrás. Sí. El lenguaje del Medio Oriente es algo distinto. Sí. Y parte de tu labor es precisamente explicar al mundo hispano lo que significa Medio Oriente. ¿Pudieras explicarnos un poquito cuál es el lenguaje acá? Bueno, mira, acá el lenguaje es distinto a lo que nosotros conocemos a nivel ideológico y a nivel político, cultural. Vivimos en una zona que tiene muchas ideas, que tiene mucha dispersión de gentes, donde en la misma hay distintos tipos de culturas que hay que conocer. En sí, cuando nace CIDIP, nace inspirado en un proyecto que se llamó The Smart Middle East, por su traducción vamos a decirle el Medio Oriente sagaz, Medio Oriente inteligente, el cual habla de proyectar un Medio Oriente mucho mejor, pero tomando los valores y algunos puntos de vista que se viven acá. ¿Por qué Medio Oriente sagaz? Se llama Medio Oriente sagaz porque no es un nuevo Medio Oriente. En la cultura del Medio Oriente, en la zona donde nosotros vivimos, la tradición es muy importante. Y la actitud de Occidente, de venir siempre con esa actitud de lo nuevo, incluso, da una sensación de miedo, como que eso mata el pasado. Nosotros queremos hacer una paz con el enemigo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hablar con ese enemigo y conocer cuáles son sus puntos importantes y sus puntos de interés y sus temas de interés. En el mundo árabe todos sabemos que el tema del estatus de un hombre pasa por el tamaño de su familia, el tema del orgullo, del honor en su aldea en donde vive es muy importante, por lo cual la actitud a veces de Occidente en cómo se dirige al Medio Oriente es un poco soberbia, lo cual nunca va a ser aceptado acá esa parte. Más allá que si bien ganamos la guerra, tampoco nos ocupamos, creo que, de entender algunas cosas de esta zona. Por ejemplo, el libro de Shimon Peres, Nuevo Medio Oriente, ahí ya está el título, Nuevo Medio Oriente. Él lo presenta en Londres, Inglaterra, y eso mucha gente que me conoce y puede estar viendo el video y dice, siempre habla de lo mismo. Sí, hablo de lo mismo porque es importante tener eso como ejemplo.
porque hablan de un libro que es espectacular, pero el capítulo normalización está muy bien visto por Estados Unidos, por Francia, pero nadie se fijó lo que pensaba el Medio Oriente. Nadie se pensó sobre el libro. Concepto, claro. Claro, vos le estás hablando a un enemigo, con él tenés que hablar. No te fijas en lo que piensa el enemigo que piensa. Y hay muchos capítulos como normalización que el mundo de lo árabe no lo entiende. Y pregunta, no entiendo para qué está dedicado este libro. Y nadie se fija en eso, nadie se fija en el vocabulario, la forma de hablar, en los puntos de vista de diplomacia que son totalmente distintos. Porque acá, por el tema del orgullo y lo que estamos hablando, el tema del alto de fuego no existe. Existe el UDNA. El UDNA es un alto de fuego temporal. ¿Okay? Y el UDNA estaba escrito también en el acuerdo de Oslo, cuando Arafat pone Hudna Qtana, que significa por traducción una Hudna chica. ¿Okay? En ese momento, los analistas de Medio Oriente le dijeron a Rabin, él no te está diciendo que hay un armisticio, que acá no se para la guerra, acá te dice que se para de forma temporaria, ten en cuenta eso. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque Arafat sabía muy bien que Occidente no se fijaba en esas cosas. Y al mismo tiempo él tenía que demostrarle algo al mundo árabe que no estaba firmando del todo un 100% un acuerdo con Occidente. Él tenía que jugar a dos caras. Él no podía ir a los países que le daban plata y le daban apoyo político y decir, yo ahora voy a estar con Israel, con Occidente. Pero él tampoco podía ir a Occidente y decir, yo voy a seguir haciendo terrorismo, tengo que esconderlo de alguna manera. Al mismo tiempo en Palestina él tenía su propio conflicto interno político del Hamas que se estaba despertando. Perdón, el Hamas ya se despertó unos años antes, pero en el 85, que para la época ya le estaba haciendo un frente político importante dentro de las internas allá en Palestina. Tampoco notamos eso. Él necesitaba una fuerza política, necesitaba quedar bien de los dos lados y la verdad, bien de los dos lados y bien que quedó. Occidente no entiende el lenguaje del Medio Oriente. No entiende el lenguaje del Medio Oriente, no entiende que acá también se trabaja con tiempos, porque nosotros, nuestra mentalidad occidental es, firmamos un contrato y ya tenemos el acuerdo. Acá no existe eso, por eso las cosas llevan tiempo, por eso en Oslo, del lado de ellos, tomaron su tiempo. Y con el tiempo no solo creció jamás en Asa, como todos sabemos la historia, desde 2007, cuando abandonamos los territorios con Sharon. O sea, hubo un camino que ellos mismos lo fueron formando, no es que lo fuimos haciendo nosotros por la realidad. Ellos mismos fueron formando una estructura para que se vaya moviendo a eso. ¿Entendés? ¿A ti te parecería, Gastón, que hemos sido occidentales? ¿Israel ha sido occidental en ese sentido? ¿No ha entendido cuál es el lenguaje del Medio Oriente? ¿O sí lo entiende? No, yo creo, mirá, si nos fijamos, hubieron primeros ministros que entendieron el lenguaje, como fue el gran Menachem Begin, que él entendió los acuerdos con Egipto, primero darle la libertad a Egipto, entumarse de su decisión y sus tiempos, en ciertos artículos de la ley, del acuerdo mismo. O sea, si bien el tratado fue en los años 70, el acuerdo de libre comercio, escúchame bien, el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, entre Israel y entre Egipto, ¿entendés? Los tres que iban a hacer libre comercio, recién se abrió y se permitió en el 2004. O sea, Israel dejó que Egipto sobre tu tiempo en su camino, o sea, no quiso apurar. Desde los años 80, y siempre en realidad, pero Israel como que quiere fortalecer esa conexión que tiene con Occidente y obviamente lo hace a través de uniéndose a los países que son más cercanos a él, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que son países que si bien algunos también pueden criticarlo, también supieron ayudar a Israel muchísimo, por eso Israel también le debe mucho a estos países. Pero Israel se olvidó mucho de los países hispanos, Israel se olvidó de Latinoamérica. Dejó en un rincón el lugar, creando un vacío que fue tomado por el Islam radical, liderado por Irán, como todos sabemos, ya desde los años 80. Ahora, este grupito no trabaja y pone 4 años, o sea, realmente trabaja en años conociendo la cultura nuestra para saber cómo ganar ventaja en ciertas cosas. O sea, fíjate que la cultura islámica no es una cultura justamente como muchas las de la cultura del Medio Oriente. Podemos decir que también los judíos, ¿no?, de la religión ortodoxa también tenemos cosas que son muy limitadas y muy... ¿entendés? Pero son... acá estamos hablando de que no existe una libertad, una expresión más abierta como conocemos nosotros. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado cómo nos movemos. Pero yo me refería, tú explicabas que precisamente en los acuerdos de Oslo ellos sabían que era un alto al fuego temporal, era una tregua, con tal firmaban el acuerdo de Oslo, pero con esos acuerdos metimos a OLP Fatah en Judea y Samaria, en lugares estratégicos para Israel. ¿Será que nosotros mismos no entendimos que estábamos firmando un error? A eso voy. Nosotros quisimos acercarnos mucho a la cultura occidental y fuimos demasiado buenos, quizás. Fuimos no entendimos al enemigo. No entendimos el enemigo. Yo no es que le echo la culpa. Yo creo que acá Israel se portó muy bien. En el momento que tuvo que tomar decisiones estrictas, hizo un buen trabajo siempre.
como estamos viendo ahora, que si bien yo creo que el desarrollo de Hamás, como muchos dirán, fue también por el error de Israel en la forma en que abandonó esas zonas y no dejó ningún tipo de guardia para ver lo que pasaba, y eso se desarrolló. En el momento que Israel, como vemos, tiene que atacar, tiene que responder, también lo sabe hacer de una manera muy exquisita, digamos, muy estratégica. Y yo cuando empezó la guerra, lo primero que puse en mi post, con todas las críticas, porque antes de la guerra teníamos este problema social, yo dije, yo creo todavía en el ejército de Israel, y yo todavía creo y lo estamos haciendo bien. Pero en muchas cosas, a nivel de entender la cultura, la mentalidad o cómo llevar un diálogo, yo creo que Israel se dejó llevar mucho por Occidente y no prestar atención a lo que el lado enemigo le está diciendo, que es con el cual tenemos que tener un diálogo. Tú entiendes el lenguaje del Medio Oriente, pero al mismo tiempo conoces la cultura, la mentalidad y el lenguaje del mundo hispano. ¿Qué oportunidades piensas que se pueden abrir aquí? Israel tiene que intentar formar lazos, abrir nuevas oportunidades con Hispanoamérica. Claro que sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Israel tiene que todo el tiempo estar enfocado en Latinoamérica. Latinoamérica es una zona importantísima, es una zona que tiene mucha influencia a nivel político, económico, geopolítico, o sea, cultural también, con lo cual creo que Latinoamérica puede dar mucho a Medio Oriente. Yo creo que justamente nuestra cultura hispana puede ser un gran puente para unir estas diferencias. Porque tenemos eso, porque tenemos esa calidad, tenemos ese estilo de gente que, como te darás cuenta, es amada en todas partes del mundo. O sea, a todos les encanta la cultura americana, nosotros sin soberbia la mostramos con gusto, nos gusta mostrarla. Por eso mismo yo creo que América Latina puede dar un gran potencial a lo que es no solo el tema comercial o estar involucrada, sino a llevar un nuevo, o mejor dicho, un futuro mucho más productivo, ¿okay? Junto con lo que es Medio Oriente, a través de lo que puede donar, lo que puede dar con su cultura, con su gente, con su trabajo, con sus ideas, con su imaginación. Y acá hay una oportunidad muy grande que se abre entre Israel y Emiratos Árabes. Japón fue muy inteligente en crear ciertos grupos para unir entre Israel, Emiratos y Japón. Yo creo que las empresas emergentes en Latinoamérica de joven que quieren salir adelante empiecen a fijarse más en Israel y en Emiratos Árabes, los acuerdos de Abraham, en las potenciales que eso le puede dar en lugares que hoy están siendo, como es Israel, Startup Nation. No nos olvidemos que Arabia Saudita está encaminado también en eso. Que hay un mundo de oportunidades que se abren acá para nosotros, de la cual los latinos que estamos acá estamos dispuestos a ayudar también y a progresar juntos. ¿Te parece, Gastón, que Israel no ha hecho el mejor trabajo, o en muchos casos que no ha tenido una acción suficiente en materia de asbará, de explicar lo que ocurre acá? Desde el año 1982, Fidel Castro reconoce a la República Islámica Chiita de Irán, lo que le da un cierto acceso a Irán a penetrar en Latinoamérica a través de Cuba y otros países en la zona. Ellos lo hacen conociendo la cultura de allá, sabiendo lo que están haciendo, tocando el punto de nosotros tenemos el mismo enemigo, combatimos contra el diablo, ¿entendés? El gran diablo, que es Estados Unidos. Y así se van introduciendo en la sociedad misma, que está bastante influenciada por eso, y trabajan desde la sociedad misma. ¿Okay? También hay que entender que ellos utilizan también términos históricos, como la gran emigración que hubo a Latinoamérica después del descubrimiento de América, que vino de Medio Oriente y del norte de África, con una gran influencia islámica. Entonces trabajan mucho eso también, dando a conocer de que quizás acá también hay una gran población que venga del mundo islámico. Hacen centros culturales, trabajan con la política de allá, pero al mismo tiempo lo que hacen es introducir esas células terroristas. Sí. ¿Entendés? Que ya están trabajando en parte en el borde por México, Estados Unidos. Tenés en algunos lugares de Latinoamérica también bases de ellos. Y quiero recordarle al mundo que en el 82 Israel, cuando sale a la guerra contra Hezbollah, que en cierta forma Hezbollah era un satélite de Irán, claro, en el norte, a los pocos kilómetros, hay que pensar lo que va a pasar de acá a 20 años, 30 años, con esas células que están en los bordes en México. Israel creó un cierto vacío ahí, y ese vacío lo tomaron ellos. Empezaron a influenciar más, empezaron a llenar más. Hoy tenés una generación de 40 años que se crió bajo las ideas, en cierta parte, de que Israel es el malo de la película. Claro. ¿Entendés? Y realmente discutís con gente que no tiene una base, que está totalmente mentalizada. Y lo logran hacer, porque hace unos años también hubo un asesinato en Uruguay. Quien lo mató fue un uruguayo nativo en Uruguay, que se convierte al Islam, ¿okay?
y dice que lo hizo por Alá, y va y lo mata. Acá no estamos hablando como fue la Triple Frontera o los atentados en Buenos Aires, que fueron terroristas, que entraron a Argentina, que nacieron en países... No, acá estás hablando de una persona que nació en el lugar, que fue influenciada. O sea que también están empezando a afectar en eso. Otra vez, no hay que pensar ahora. Pensar de acá a 20, 30 años es también la forma de pensar como piensa Medio Oriente. Planificar de acá a tiempo largo, no firmar contrato y ya está. Así vemos nosotros, por eso no vemos los cambios lentos que pasan. Pues Israel últimamente está intentando hacer un trabajo más de política exterior con Latinoamérica. Los últimos años nacieron muchos proyectos. El hecho de vos y de otros influencers ha hecho que Israel empiece a poner la mirada también en nosotros un poco, como fue también el evento que hacemos a veces en el Parlamento, con miembros del gobierno. O sea, hay un interés que se empiezan a dar cuenta que Latinoamérica es importante. Sí. Yo creo que puede hacer un gran trabajo de acá a un tiempo, cuando empieza a notar más la seriedad nuestra y de labor que hace mucha gente profesional en el mundo de política exterior. O sea, porque si bien yo no me considero una persona profesional en lo que es la política exterior, yo trato de hacer mi trabajo según lo que entiendo y lo que veo, porque para hacer política exterior hay que saber, hay que ser un profesional, y hay gente del gobierno que se está preparando para eso. Así que sí, parte también de lo que es los acuerdos de Abraham y cómo puede influenciar en Latinoamérica para poder desarrollar la economía bilateral, es algo que son trabajos que están empezando desde ahora, que yo creo que si lo planificamos bien, en un tiempo van a poder dar frutos y mejorar todo lo que estuvimos hablando ahora. Tú sabes que es interesante en cuanto a lo que tú decías, porque durante muchos años Israel fue el David contra el Goliat. Y de pronto la narrativa pasó, cambió, y ahora de pronto David son los palestinos y el Goliat es el diminuto y democrático Estado de Israel. Hay mucho que hacer al respecto en materia de explicar la realidad de lo que ocurre acá en Israel. Y hablando de ese tema, Jerusalén, Israel, tiempos de guerra, ¿cuál es la experiencia tuya acá? ¿Cómo se vive en Jerusalén estos tiempos? En el último año. Con mucho cansancio, con mucha tristeza. Agota la guerra. Agota. Mira, yo te voy a contar mi experiencia personal. El 7 de octubre me levanto a la mañana. Yo estaba con visitas en casa. Pasamos todo el día mirando televisión. Mi señora madre, bueno, tiene un problema en los pulmones, los cuales ya yo tengo que, sí, acordate que a las pocas horas sonó la alarma en Jerusalén también. Yo tengo que ayudarla también a moverlo. A las 10 de la noche me llaman de la unidad, de mi batallón, me dicen por el apellido acá, Seidman, ¿sabés que nos llamaron? Sí, dice, no sabía, bueno, nos llamaron, te paso a buscar en una hora. Yo empiezo a preparar el bolso, empiezo a preparar las botas. Yo ya estaba liberándome de las reservas, yo participé también en el operativo un año y pico antes que nos salta la guerra, que se llamó Rompeolas, de Yober Galim. 25 días estuve. Y yo ya estaba mentalizado como que ya estaba, no estaba en el ejército, digamos. 3 años de infantería y otros 15 más o menos como reservista en infantería mecanizada. Wow. Participé en ciertas cosas que me llenaron de mucho orgullo. Gracias a Dios no estuve nunca en una situación, tengo que reconocer, así de guerra al límite, pero viví una experiencia muy interesante, el ejército me dejó muchas enseñanzas. Volviendo al tema, empiezo a preparar el bolso, le explico a mi madre, suena la alarma de nuevo, veo que no puedo dejarla, le digo, espérenme unos días, yo voy a buscar a alguien que esté con mi madre. Me costó unos días buscar, estuve en la casa de una amiga, yo me presenté en la base. Estuve un tiempo en la primera etapa así, y hasta que mi comandante me dijo, mira, no podemos seguir, digamos, ya te estás liberando. Aparte yo soy matorís, mi arma es el arma que lanza granadas, y ya había otro soldado nuevo que la usaba, entonces yo ya... Entonces me dice, mira, ya volví a tu casa, igual lo que vos haces como reportero, me dices, también es importante, seguí de ese mundo. Yo cualquier cosa te aviso, tengo algunas ofertas para seguir en reservista, pero de momento no sé si voy a seguir como combatiente. Al volver a casa, que si bien no había vivido lo que vivieron mis muchachos, mis soldados, mis amigos, mis compañeros, mis colegas después, que fueron ya a entrar en NASA y una situación más complicada, me agarró mucho la angustia. Si estaba acostumbrado a hacer traducciones de institutos de seguridad, porque parte del trabajo es también dar a entender análisis que no van a ver en español, yo los traduzco y los hago en español, claro, de otros profesionales. Yo por lo menos 1 o 2 veces por semana hacía mi propio análisis. Yo publicaba mi propio análisis, yo escribía y hacía mi propio análisis. Y estuve 2 meses sin escribir nada. No podía escribir nada, no me salía nada, tenía ahí el título
de un artículo que quería hacer y me sentaba en la computadora y no podía. Bueno, así estuve como 2 meses más o menos y solo que noté mucho, había caído un poco la moral, porque nosotros, si bien ahora, bueno, supo ser un ataque relevante y terminar con gran parte, o 100% diría yo, con el ala militar de Hamas, tenemos que acordarnos que no terminamos con la idea, pero sí con el ala militar. Claro. Realmente le dimos un golpe muy fuerte. Israel no piensa que gana por eso, porque Israel le da mucho valor a la vida. Claro. Leyendo un artículo como hago yo, que leo muchos artículos también de la prensa árabe para entender lo que dicen ellos, no nada más el mundo occidental, sino tratar de ver cómo ven ellos las cosas. Según la prensa árabe, la guerra la ganaron. Claro. Porque el 7 de octubre representa la batalla del Badr, que fue la batalla donde Muhammad le ganó a una fuerza mucho más grande que él, con una fuerza chica, y como supuestamente la creencia le ganó a los traidores. El 7 de octubre está visto como algo así, la batalla de Badr, y hay artículos en hebreo para los que entienden en hebreo, y yo creo que toqué un tema en uno de mis artículos sobre ese tema también, y cómo lo comparan. Te voy a decir más. Cuando yo era joven fui a una delegación de una organización que se llama YALA, Young Tel Aviv Professionals. Fue durante octubre, donde se recuerda la guerra de Yom Kippur. Fuimos a Jordania, a representación de Israel. Muy buena relación, hablamos bien, no hubo problema, obvio que hubo discusiones como siempre. Yo tengo contacto con algunos periodistas, pero en un momento veo que sacan una bandera de Palestina y empiezan a festejar. Sí. Yo, ¿qué están festejando? La guerra de Yom Kippur. Yo digo, pero si ustedes perdieron, no, pero nosotros atacamos. Sí. O sea, la mentalidad de ellos es distinta. Es completamente distinta. El profesor Mordejai Kedar dice que esta guerra no la gana el que militarmente, elimine al otro, sino el que tenga la capacidad de sufrir más. Es decir, este martirio al que ellos están acostumbrados... Mordejai Kedar, un profesor Mordejai Kedar, es una persona a la que yo leo mucho sus artículos. Es brillante. Es brillante, yo me comunico con él por WhatsApp, él me da el permiso para traducir todos los artículos de él. Y sabes que nunca, no sé si me vio 2 veces en la vida. Y la otra vez estaba en el canal 24 News y lo vi. Yo le digo, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto, y me mira así y me dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Gastón Simon, yo traduzco sus artículos en español. Ah, Gastón, sí, me acuerdo de vos. Me senté, me sacé una foto. La verdad que es una persona muy inteligente y esa es la persona que hay que escuchar, que hay que leer. Sí. Porque él entiende. Él habla con el idioma de acá. El idioma de acá. Y te voy a decir más, eso yo creo que le muestra a la gente. Porque el idioma de acá tiene que ser más... Vos fijate una cosa, tiene que ser más chocante, no humillante, pero decir las cosas de forma clara. Y una forma que te ponga en una situación, ¿entendés? Que no sea muy diplomática. O sea, él dice que el lenguaje del Medio Oriente es el lenguaje de la fuerza y del honor. Y es lo mismo que estabas comunicando tú al inicio. Sí, la fuerza del honor, el tema por eso el tema de la venganza también es muy importante tener en cuenta. O sea, ya si vos me lastimás a mí, en esa cultura, bueno, me estás lastimando a mí, vos sos mi hermano, ¿ok? Van a mirar a tu hermano también. Sí. O sea, van a mirarme a mí, a mi familia, es un estatus muy importante que yo cuando lo explico a la gente de Occidente o a la gente de Argentina no lo entiende, lo ven como algo muy superficial, como algo no puede ser, las personas no son así. No, pero cuando tenés un peso social que te dice sea así, es muy difícil no ir bajo esos estatutos. Gastón, para cerrar, ¿dónde podemos invitar a la gente a leer tus estudios, tus análisis, seguir tu perfil como analista? Primero, adelante, me van a seguir también gracias a este proyecto tuyo. Me gustaría seguir cooperando y seguir trabajando con vos. A mí todo lo que es Jerusalén, cuando quieras, estás invitado. Mi website se llama sidipinfo.com. ¿Okay? Síganme ahí, van a ver análisis míos. Yo también van a ver ahí la actividad del lobby parlamentario. Dentro de poco van a ver buenas novedades, esperemos. Que dicen que por la guerra un poco se paralizó, pero quiero que sepan que estamos activando. Yo estoy 1 vez o 2 veces por semana en el Parlamento. Mis informes del Parlamento lo van a ver en Parlamentos de Medio Oriente, en CIDIP también, y en el Notio Ley de la OLEI, que salen específicos las notas que yo hago sobre el Comité de Absorción. Sobre el resto de los comités ustedes van a poder ver, del Comité de Economía y de otros. Y me gustaría también decir que en CIDIP ustedes van a poder ver también anuncios o notas internas sobre parlamentos en el Líbano, en Irán, Turquía, Jordania, para que ustedes puedan ver lo que pasa dentro de la política. Ustedes podrán ver los artículos y analizar de otra manera, tener otro punto de vista y únanse al proyecto, únanse ustedes también como hispanoparlantes, conózcanos personalmente y trabajemos juntos. Excelente, un gusto haber hablado contigo, Gastón. Que sí, che.